Buenas noches hermanos. Saludos para todos los hermanos cubanos, ¿verdad? Y bueno, saludos y un gran pésame para los cubanos dentro de Cuba. Porque señores, este video quise titularlo La isla de los hombres sin dolor. ¿Por qué la isla de los hombres sin dolor? En Cuba, el régimen de La Habana insiste en salvar a la empresa estatal socialista por encima de los habitantes del país. Y el pueblo cubano, salvo alguna que otra cara que sale nueva protestando, sigue paciente, sigue callado, no pasa nada, no hay ningún problema para la gente en Cuba. Por eso, saludos Edmer. Por eso quise llamar este video Cuba, la isla de los hombres sin dolor. Señores, hace un par de días anda por ahí un video de una pelea multitudinaria porque sacaron cerveza en dinero cubano en La Habana y la gente allí fueron a pelearse. Ayer salió en Twitter que, y dicho por el ministro de Cultura, fue uno de los primeros que lo dijo en Twitter, que se le iba a aumentar el salario, la pensión a los combatientes internacionalistas y de la Sierra Maestra. O sea, le van a dar un hueso un poquito más grande. Ellos quitan el dólar de la calle para que la gente no tenga acceso ni siquiera a las tiendas, a las infames tiendas en dólares, y le da un hueso un poquito más grande a los combatientes. Incluso a los que pelearon con Fidel y con Raúl en la sierra, que tienen que vivir de las tiendas en dólares, de donde no vive la familia Castro ni la familia de Raúl, no viven de esas tiendas en dólares. Pero hoy le dan un huesito un poco más grande al pueblo de Cuba, a los combatientes específicamente. Y el cubano sigue peleándose entre sí por el hueso que le tiran. Así sea un poco de cerveza en dinero cubano, ahí van los cubanos a pelearse entre ellos. El enemigo es el que está tratando de sobrevivir igual que él. Pero hoy la decepción y la tristeza aumentó al ver en la mesa redonda cómo oficialmente la política es salvar a la empresa estatal socialista. Que nosotros siempre dijimos, el 2021 va a ser un año difícil, duro y denso. Excepcional, pudiéramos decir incluso. Porque la pandemia no es lo mismo incluso en el 2021 que en el 2020. En el 2020 el país disponía de un poco más de reserva. El problema es que han pasado el tiempo. Y por lo tanto, y se ha reproducido el bloqueo. Con el propósito claro de destruir la revolución, aprovechar la oportunidad de la pandemia para asfixiarnos económicamente. Y el bloqueo busca que no podamos mover ni un dedo. Bueno, eso también nos vamos a referir más adelante hoy. Con risa. Pero es una presión constante sobre la manera en que nosotros debemos operar y hemos venido imponiéndonos a eso. Pero en realidad, con todo este proceso del ordenamiento monetario y los avances que hemos tenido en madurar determinados conceptos, estamos en condiciones ya de acelerar el paso en cuanto al perfeccionamiento de los actores económicos. Entonces me refería a la empresa estatal. La empresa estatal, desde hace varios años hemos venido tomando algunas medidas para que la empresa estatal ocupe, como planteó nuestro general de ejército en el informe central al 8º Congreso, que dice que hay que estremecer la empresa estatal. Hay que estremecerla y tiene que ganar en competitividad y en eficiencia. Eso es imprescindible para nuestro modelo económico. Y hemos venido implementando un conjunto de medidas en la empresa estatal. Y ahora recientemente se aprobaron nuevas 15 medidas. Yo solo menciono algunas. Escucha las medidas. Hemos dado pasos para descentralizar el acceso de nuestras empresas estatales a la divisa. Antes prácticamente toda la divisa se asignaba centralmente por el plan. Y físicamente, no solamente en el plan, sino con asignación administrativa. Nosotros hemos estado, dentro de las complejidades que tiene la economía, hemos estado abriendo oportunidades para que la empresa estatal pueda acceder a divisas de manera descentralizada, o sea, dependiendo de su gestión. Este hombre primero se refiere al bloqueo y se ríe. Incluso se ríe. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el motivo de la risa? ¿Verdad? Y por otra parte, lo dice claro. Las divisas, todo para la empresa estatal. Vuelvo y repito alto y claro. El embargo
es contra el gobierno. Si ellos quisieran pensar en nuestro pueblo, si ellos quisieran dejar de arrojar un hueso, le darían el derecho que tienen todos los cubanos, que tiene todo ciudadano en el mundo, a crear empresas, asociarse libremente con empresas que se investiguen, que no lavan dinero, etcétera, etcétera, bancos, de todo. La gente tiene derecho a asociarse, pero en Cuba no. En Cuba hay que salvar la empresa estatal socialista, como acaba de explicar este señor, acceso a divisas, así, para una empresa estatal socialista que se forjó en el subsidio de la Unión Soviética y que fue subsidiada, fue amamantada, gateó, caminó y corrió en los brazos de la Unión Soviética, que en 1987-88 la soltó a caminar a la empresa estatal socialista cubana, la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, esta empresa estatal socialista, que desde que salió de los brazos de la Unión Soviética, es caída, tras golpe, tras subsidio, con el dolor y el sacrificio del pueblo cubano. Esta gente hablan de que Raúl Castro dice que hay que estremecer a la empresa estatal socialista, hacerla productiva. ¿Y acaso esta gente no sabe que las empresas estatal socialistas o cualquier empresa en el mundo depende del capital humano que trabaja en esa empresa? Esta gente habla de la empresa estatal socialista como si la empresa estatal socialista caminara sola. ¿Cómo va a ser productivo algo donde las personas que trabajan ni siquiera pueden conseguir los alimentos para llevar a su casa? Ni siquiera pueden conseguir las medicinas para sus hijos, para sus padres ancianos. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta del Partido Comunista de Cuba hoy. Seguir salvando, darle acceso a las divisas, al dólar, al euro, a la divisa que les caiga en la mano, a la empresa estatal socialista. Pero fíjense el concepto. Ya como hemos explicado en otras ocasiones, cuando exportas retienes el 80% de liquidez. Si te encadenas productivamente con el Mariel, retienes hasta el 80% de liquidez. Si te encadenas con las tiendas que operan en MLC, retienes la liquidez y vas generando entonces una autogestión separada de la asignación central del plan. Todo, que te permite a ti crecer. Todo para venderle a los extranjeros. Como el sistema de salud paralelo que existe en Cuba para los altos dirigentes y para, como ya he dicho otras veces, como hacen en el hospital William Soler, trasplantarle órganos a niños extranjeros de niños cubanos fallecidos. Esa es la exportación. La otra empresa encadenarse con el Mariel a vender para donde se pueda, lo que se pueda, para el pueblo, para esa masa muscular que mueve la empresa estatal socialista. Señores, no hay nada, no hay un futuro. Esta gente hablan y solo les interesa su empresa estatal socialista como medio de mantener el poder sobre las fuentes de empleo para dominar a los hombres. Es bochornoso, es doloroso cuando usted ve la historia de nuestro país, cómo se luchó a machete porque Cuba fuera libre, y hoy hay un grupo de demagogos que tiene secuestrado a nuestro país. Y digo que este video se tituló, lo van a ver los que van a llegar después a verlo, Cuba, la isla de los hombres sin dolor, porque cada día esta gente toma más medidas contra el pueblo cubano. Cada día más represión, más amenaza. Y el pueblo sigue conforme, el pueblo sigue aguantando. Entonces un pueblo que no siente dolor, que no le duele el hambre, que no le duele la miseria,
Y es un pueblo que tiene que despertar. Yo he estado proponiendo la campaña, que por supuesto, para que no me lo vuelvan a repetir, no es algo que inventé yo, es algo que todo el mundo sabe, pero debemos volver sobre la campaña, que contra el embargo, la contramedida debe ser legislar y darle todos los derechos económicos al pueblo cubano. El embargo de Estados Unidos es contra el gobierno de Cuba, no es contra el pueblo. Si ellos realmente quisieran salvar y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, no dudarían. Canel, cada vez que se para a hablar, habla en nombre del pueblo de Cuba. Pues si tiene confianza Canel, si tiene confianza Raúl Castro en el pueblo cubano, ¿por qué no darle la confianza que se merece el pueblo cubano y decirle: cubano, es tu derecho crear empresas, asociarte con empresas extranjeras? Cubano, el partido escucha al pueblo y ustedes quieren crear empresas, creen empresas, pero no puede ser. No puede ser porque tienen a la empresa estatal socialista como un medio de esclavitud moderna. Así como se aprobó en la Unión Europea hace poco, que los médicos cubanos que salen en misión trabajan en condiciones de esclavitud, en esas condiciones mantienen a todo el pueblo cubano. Yo invito a los cubanos que no son opositores masivamente a utilizar los supuestos canales para escuchar al pueblo, esas asambleas ridículas de la circunscripción. El cubano tiene que empezar a decir, sin buscarse problemas, sin decir malas palabras, en las asambleas ridículas de los barrios, en las asambleas de los centros de trabajo, que el pueblo cubano le ha entregado su vida a la empresa estatal socialista. Y que hoy existe la manera de sortear el embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. Y es dándole los mecanismos, las herramientas económicas al pueblo para que el pueblo invierta, se creen bancos privados, empresas privadas de todo tipo. Y el cubano saque adelante la economía del país. Incluso que lo propongan los trabajadores que no se meten en política, utilizando las vías que ellos tienen establecidas. Porque según Díaz-Canel y según una ciberclaria que sale aquí en los videos anteriores, en Cuba gobierna el pueblo. Pues si en Cuba gobierna el pueblo, señor mío, dele al pueblo, el derecho que tienen los empresarios que invierten en Cuba, porque Cuba no negocia con empresas estatales de otros países. Cuba negocia con empresarios particulares. Y si pueden venir a invertir a Cuba empresarios italianos privados, españoles, suizos, de todos lados, ¿por qué? ¿Por qué, Canel? Si tú confías tanto en tu pueblo, ¿por qué tu pueblo no puede crear empresas? ¿Por qué hay que seguir salvando una empresa estatal socialista que bastó que la Unión Soviética la soltara a caminar y se cayó de cabeza y no se logra parar? ¿Por qué tiene que vivir Cuba a base de préstamos que no paga, a base de donaciones que luego le venden al pueblo? Mucho se habla del tema del embargo. Mucho se criticó en su momento que se le cancelara a Pastores por la Paz el permiso para enviar ayudas a Cuba. Y nunca se dice, porque he conversado con cubanos americanos que por allá por 2011, tengo un amigo que por allá por 2011 tuvo un accidente en Cuba y fue a una farmacia en dólares a comprar medicamentos
Y ahí se encontró, pero el hombre hablaba inglés. Y allí se encontró que eran medicamentos y decía, estos medicamentos no pueden ser vendidos porque son donados por Pastores por la Paz. Y ahí estaba el correo electrónico de Pastores por la Paz para, en caso de que a alguien se le vendiera un medicamento de eso, pusiera la denuncia. Y mi amigo llamó a Pastores por la Paz. Mi amigo llamó porque grabó en la farmacia, en dólares, donde le vendieron los medicamentos donados por Pastores por la Paz. Llamó al consulado norteamericano en aquel momento y denunció, le escribió a Pastores por la Paz la respuesta fue que a Pastores por la Paz se le había cancelado esos permisos porque ya había muchas denuncias de norteamericanos que viajaban a la isla y compraban medicamentos donados por Pastores por la Paz en las farmacias en dólares. Entonces, hermano, pueblo cubano sin dolor, ¿qué es lo que falta? Ahora, así lo dice, canalizar los dólares, las divisas, para seguir salvando a la empresa estatal socialista, a la herramienta de esclavitud que han mantenido durante 62 años. ¿Hasta dónde más tienen que arrastrarnos a todos? Cuando arrastran al pueblo cubano al holocausto, nos arrastran a todos los cubanos por el mundo que tenemos familias en Cuba. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que esta gente nos siga manipulando y utilizando a su antojo? Me hago partícipe de las palabras de este influencer Alex Otaola cuando dice: ni $1 para Cuba, lo básico para que tu familia coma. Me hago eco de esas palabras, porque ni estando lejos de Cuba, ni estando lejos del alcance de las garras de estas águilas, somos libres de ellos. Ni así, ni estando lejos, somos libres de ellos. Entonces, yo invito a dos cosas. Uno, señores, no manden dinero para Cuba. Dos, cubano, exige por las vías y los canales ridículos que te han establecido, exige que se legisle y se le dé al pueblo cubano el derecho a crear empresas y hacer negocios con toda la cartera de leyes que lleva esta situación de ser empresarios, con todos los derechos, que tengan los cubanos el mismo derecho a crear empresas en Cuba que tienen los empresarios privados de otros países. Basta ya de salvar a una empresa estatal que es para lo único que sirve es para dominar y para esclavizar a un pueblo entero. Buenas noches, que Dios los bendiga. Libertad, patria y vida.